31 de octubre de 1517. Precisamente, ¿no?, el día sábado estaban transmitiendo algunos programas, recordando, hermanos, y hablando acerca de lo importante que fue la reforma para la iglesia, ¿verdad? En el tiempo, en la época medieval, ¿verdad? Cuando fue el tiempo en que la iglesia estaba en el oscurantismo, y cómo Dios levanta pues a estas personas, ¿no?, para que una vez más su palabra resurja, ¿verdad?, y hacerse oír por todo el continente europeo. Y estaba viendo, hermanos, estaban transmitiendo estos preciosos mensajes, ¿verdad?, sobre lo que significa pues la reforma, ¿no? Y también haciendo mención, ¿verdad?, del valor de estas personas, de estos hermanos, que no escatimaban a su propia vida, ¿no?, para exaltar la palabra de Dios. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto también. Por eso hemos estado estudiando a través de estos domingos, precisamente en el mes de octubre, ¿verdad?, sobre lo que es la reforma, ¿verdad?, la reforma protestante. No es que Lutero y Calvino y todos ellos hayan sacado estos principios, sino que ahí estaban contenidos en la palabra. Ellos simplemente fueron instrumentos en las manos de Dios, ¿verdad?, para dar a conocer su palabra al mundo. Muy bien, hermanos, en el día de hoy pues vamos a continuar, hermanos, hablando de estos fundamentos o estos pilares de la fe cristiana, de la vida cristiana. Y el día de hoy vamos a estar hablando, hermanos, sobre la sola gracia, ¿verdad? Sola gracia. Si yo le preguntara a usted, ¿qué significa, hermano, la sola gracia? ¿Qué significa la sola gracia? ¿Podríamos definir nosotros lo que es la sola gracia? Yo pienso que cuando hablamos de la sola gracia, ¿qué dice usted? ¿Qué pensamos? No, pues es un don inmerecido, ¿no? Inmediatamente podemos decir la gracia de Dios es un don inmerecido. Y efectivamente, hermanos, así es. Es fácil decir lo que es la gracia o hablar de la sola gracia, ¿verdad? Pero cuando ya tratamos de definirla, cuando empezamos a tratar de hablar sobre ella, nos damos cuenta, hermanos, que hay muchas cosas precisamente que se contraponen contra lo que es la sola gracia, ¿verdad? La sola gracia. Y estaba leyendo precisamente que la sola gracia fue en su origen reformador, una respuesta al error de creer que el hombre podía obtener por sí mismo su redención y lograr por sus esfuerzos personales el perdón de sus pecados. Eso fue, hermano, la sola gracia en su principio, ¿verdad? En su origen reformador. Y vemos también que la teología cristiana de Occidente cree que la sola gracia es el amor y la misericordia que Dios nos ha dado, porque Dios desea que la tengamos, no necesariamente que hayamos hecho algo para ganarlo o para obtenerla. La sola gracia es un atributo de Dios que se manifiesta más en la salvación de los pecadores, ¿verdad? Eso es la teología cristiana de Occidente, y lo que nosotros creemos también, ¿verdad?, que es un don inmerecido de Dios y que opera a favor de los pecadores, ese don de Dios. En el Concilio de Trento, el catolicismo romano dijo que uno de los principales medios de gracia para salvación se encuentran en los sacramentos, especialmente la Eucaristía, las oraciones, buenas obras de caridad y el bautismo. Si vamos entendiendo esto, dijo un hermano, y con justa razón, ¿verdad? Cuando vemos todas estas cosas, nos damos cuenta que sí parece muy bueno todo esto, ¿no? Hacer obras de caridad, la Eucaristía, el partimiento del pan como lo teníamos, el bautismo, hacer buenas obras, las oraciones. Pero si nos damos cuenta, es solamente un medio de gracia, ¿verdad? No es la sola gracia. Y hermanos, cada uno de estos principios a través de los siglos, a través de los tiempos, ha sido atacado. La palabra de Dios ha sido socavada por muchas doctrinas.
Y yo más que nada, hermanos, antes de dar pensar sobre lo que es la sola gracia, y estamos poniendo este contexto, yo quisiera que nos recorriéramos más atrás, ¿verdad? 1500 años atrás, 1600 años, por decirlo así, en el siglo IV, en el tercer o cuarto siglo, ¿sí? Eso fue entre el tercer y cuarto siglo, hubo un hombre llamado Pelagio. Quisiera que usted y yo nos retrocediéramos en el tiempo. Hubo un hombre llamado Pelagio. Él fue un monje británico. Él vivió a partir del 355 al 420 después de Cristo. Y este hombre surgió una filosofía, hermanos, traía una filosofía. Fue un hombre muy preparado, Pelagio. Y este hombre empezó, como le dijera, a argumentar, y este hombre se hacía las preguntas: ¿el hombre nace igual como Adán? ¿Nace con pecado? ¿El hombre le afecta el pecado de Adán? Eran preguntas que Pelagio se hacía, ¿sí? Y de aquí, hermano, surgió esta filosofía o esta enseñanza que se le conoce como el pelagianismo, ¿verdad? El pelagianismo. Porque ahorita también existe lo que es el semipelagianismo, ¿verdad? Que consiste en obras de caridad y portarse bien y todo ese tipo de cosas. Pero fíjese, hermano, la filosofía de esta doctrina, la filosofía o la enseñanza de Pelagio, o lo que es el pelagianismo. El pelagianismo es una posición teológica cristiana heterodoxa que sostiene que el pecado original no manchó la naturaleza humana y que los humanos tienen el libre albedrío para alcanzar la perfección humana sin la gracia de Dios. Si entendemos cuál era la tendencia o cuál es la tendencia del pelagianismo, o lo que es ahorita también el semipelagianismo, o la filosofía de Pelagio, su creador. Bueno, decía que el hombre puede llegar a la perfección humana por medio del libre albedrío, hermanos, sin depender de la gracia divina, sin la gracia de Dios. Y este hombre decía: ¿en qué medida nos afectó el pecado de Adán a nosotros? Vemos que para Pelagio no había transmisión del pecado de Adán a sus descendientes. Fíjese lo que decía este hombre: no nacemos con tendencias perversas según su filosofía, según su creencia de lo que él enseñaba, ni malos deseos. Lo único que nos diferencia de Adán al ser creado es que nosotros tenemos malos ejemplos alrededor nuestro, ¿sí? Si el pecado de Adán solamente le afectó a él, yo puedo con mi esfuerzo tratar de mantenerme en la posición de inocencia en la que nazco. Y cuando vemos ese tipo de filosofía o de enseñanza, hermanos, del pelagianismo, nos damos cuenta cuando usted ve a los monjes tibetanos, cuando usted ve al Dalai Lama, cuando usted ve a Buda sentado ahí, ¿verdad? Muy piadoso, porque en eso tienen a Buda, muy piadoso, al Dalai Lama y a todos los monjes. ¿Por qué creen que los monjes se recluyen en los monasterios, en esos lugares, y los mira siempre, ¿verdad?, con esas capas hasta abajo, y ahí van, ¿verdad?, viviendo una vida de castidad, de santidad? El pelagianismo tenía mucho que ver con esto, de que la persona puede buscar la perfección, su relación con Dios, sin la necesidad, hermanos, de la gracia divina, ¿sí? Y por eso cuando viene un pecado a tu mente o viene un pensamiento pecaminoso, hay que flagelar tu cuerpo, ¿verdad? Es lo que hacen muchas religiones, porque tratan, hermanos, de separarse de lo pecaminoso y se están esforzando por vivir una vida de santidad sin la necesidad de la gracia divina o la gracia de Dios. Hermanos, cuando Pelagio trata de impone esta enseñanza que tuvo mucho auge, mucho crecimiento, que todavía existe ahorita, ¿verdad?, el pelagianismo o semipelagianismo. ¿Sabe lo que se estaba haciendo, hermanos? ¿O qué se hace con esto? Saca a Dios de sus planes de salvación. Está diciéndole a Dios: no necesitamos de ti para poder ser salvos, para poder llegar a la perfección
puedo hacerlo a través de mis rituales, de ir a encerrarme a un monasterio, de vivir unas vidas austeras, una vida que está buscando la perfección. Eso es lo que hace, hermanos, la enseñanza del pelagianismo. Y mire, hermanos, si la gracia divina, como estamos mencionando, no era necesaria para la salvación del hombre, como argumentaba Pelagio, es evidente que al final él es el hombre, ¿verdad? Es el hombre quien es su propio salvador. O sea, el hombre no ocupa de Dios. Ese es el gran error, ¿verdad? En cuanto a esta enseñanza. Hermanos, en el concilio, se hicieron varios concilios para tratar esta cuestión de Pelagio, que fue confrontado por San Agustín de Hipona, que fue su oponente acérrimo en ese tiempo. Hermanos, hicieron el concilio en Cartago, en África, a partir de 418, y ahí sacaron las doctrinas de Pelagio y fue tratado como un hereje, por herejía, por decir que no necesitábamos a Dios para la perfección ni para la salvación, no ocupábamos de la gracia de Dios. El hombre puede ser bueno por sus propios méritos. Y ese hombre, hermanos, fue sacado, fue excomulgado, fue tenido por hereje, por sus herejías que él enseñaba. Y era una persona que hablaba la Biblia, que conocía de Dios, pero por eso decía que era una doctrina cristiana heterodoxa, ¿verdad? Que quiere decir que no está de acuerdo con el común denominante, ¿verdad? De una doctrina. Los cristianos creemos que por gracia, y él decía que no era por gracia, no necesitamos la gracia de Dios. ¿Sí entendemos? Dios dice que todos estamos contaminados, y Pelagio decía que un niño que nace, un niño bebito, él viene sin pecado, viene limpio, y él va a recibir malos ejemplos, por eso se va a empezar a portar mal. Por eso Caleb le pega al hermano Antonio, porque mira que Antonio le da un mal ejemplo, ¿verdad? Y Mariam también, ¿verdad? Por eso se enoja, porque mira que se enoja su papá. O sea, se fija cuál es el error, hermanos, del pelagianismo y todas esas enseñanzas. El hombre viene limpio, no contaminó el pecado de Adán al hombre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Fuimos afectados por el pecado de Adán, sí o no? Fuimos afectados, dice la Escritura, que el pecado de Adán nos ha afectado. Cuando Pelagio enseña esto, quiere decir que la obra de Cristo significa muy poco o nada, ¿verdad? Para el pelagianismo, la enseñanza que él traía. Pero la palabra de Dios dice que el pecado de Adán nos ha afectado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y mi esfuerzo no sirve de nada. Necesito urgentemente la gracia de Dios para ser ¿qué? Salvo, ¿verdad? Necesito la gracia de Dios para ser salvo. Solo la gracia de Dios puede sacarnos, hermanos, de la condición miserable de la cual todos estamos sumergidos como pecadores. Solo la gracia de Dios nos puede liberar de la tiranía del pecado por medio de la justificación y la sola fe en Jesucristo. La marca distintiva de la fe cristiana, hermanos, es la gracia de Dios, la cual excluye, fíjese bien, a toda obra humana y méritos personales. Y eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos, precisamente nos está enseñando, lo está enseñando a la iglesia, aquí en Efesios capítulo 2, versículo 4, si regresamos a nuestro texto, para hablar solo por gracia o solo la gracia. Dice el apóstol Pablo, versículo 4, 2:4 de Efesios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Fíjese cómo el apóstol Pablo inicia el texto con un pero, ¿verdad? Con un pero. Y siempre que nosotros, hermanos, vemos en la Escritura, en la palabra de Dios, que empieza con un pero, es que trae una idea y la va a dejar ahí porque va a comenzar con otra, ¿verdad? O va a reafirmar la idea que estaba planteando con la otra idea que va a iniciar. Entonces el apóstol Pablo aquí lo que hace con el pero es separar la idea anterior y está por mencionar una nueva, ¿verdad? O lo que sigue. Y vemos que en los versículos anteriores, o sea, lo que él está diciendo anteriormente,
Él está describiendo la condición caída en la cual nos encontrábamos. ¿Cuál era la condición del ser humano? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿cómo nos está describiendo, cómo está relatando el apóstol Pablo que era la condición? Bueno, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es como vino Dios y nos encontró, muertos en nuestros delitos y pecados. Y este pero, hermanos, resulta enfático porque contrasta lo que es la miseria del hombre, ¿verdad? Con la riqueza de Dios, con la riqueza de Dios. Y vemos que al lado de la condición miserable del hombre, hermanos, Dios luce infinitamente rico en misericordia. Dice el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, ¿verdad? Misericordia, ¿sí? Por su gran amor, dice, con que nos amó. Ahora, para hablar de la gracia de Dios, también hay que hablar del amor de Dios. El texto dice, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos, dice, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice ahí entre paréntesis, ¿cómo dice? Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Hermano, nuestra salvación, llana y sencillamente, es el resultado de la gracia de Dios, no de nuestras propias obras, ¿verdad? No de nuestras propias obras. No por portarte bien, ¿verdad? Por hacer obras de caridad y esforzarte para alcanzar esa salvación, como esas filosofías, esas enseñanzas heréticas han tenido que ser sofocadas, hermanos, por medio de estos fundamentos de la palabra de Dios, ¿verdad? A través de los tiempos, ¿sí? Bueno, dice la Escritura que por gracia sois salvos. Tu salvación y mi salvación es el resultado de la gracia de Dios. Y fíjese cómo el apóstol Pablo está exaltando esto en el versículo 4, y él está resaltando lo que son la misericordia de Dios contra lo que es la perdición del hombre, ¿sí? Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Hermanos, cuando el amor de Dios nos encuentra, o cuando conocemos el amor de Dios, hermanos, no es porque usted y yo seamos atractivos. Nomás dígame, simple y sencillamente, hermanos, un muerto nos parece atractivo a nosotros. Sentimos terror, ¿verdad? No queremos. Bueno, hermanos, no es porque hayamos sido atractivos delante de Dios. Un muerto no atrae a nadie, dijo un hermano, ¿verdad? Pero cuando Él comienza a trabajar en nosotros, cuando el Señor comienza a trabajar en nosotros por su gracia, a través de su palabra, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Bueno, el Señor nos va volviendo en cierta manera atractivos, hermanos, porque Él va formando la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Él nos va transformando, ¿verdad? Así es como nosotros empezamos a ser, por decirlo así, atractivos delante de Dios, porque Él empieza a formar a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Pero cuando el Señor viene a nosotros, hermano, no es porque usted y yo, como mencionaba ahorita, tengamos en algún momento atracción, ¿verdad?, para Él. No, jamás es así, ¿verdad? Dice que Él nos mira muertos en nuestros pecados, muestra su misericordia, y por gracia somos salvos, por su amor, por su gran amor con que nos amó. Jeremías capítulo 31 versículo 3 nos dice que el amor de Dios es ¿qué? Eterno, ¿verdad? Dice, con amor eterno te he amado, por lo cual dice, te prolongué mi misericordia. Y si nosotros vemos ese texto, hermanos, ligándolo con esto que estamos viendo y pensando en la gracia de Dios, en su amor infinito, hermanos, vemos que en la eternidad pasada
lo que Dios hace es amarnos. Fíjese bien, desde la eternidad pasada, Dios nos ama, Dios nos crea después, ¿verdad? Nos crea. Y luego, ¿qué es lo que hace? Esto significa que Él nos extiende su gracia, ¿verdad? Desde la eternidad pasada. No es que, le decía en la escuela dominical, no es que empezamos a tener la promesa de Dios y empezamos a ser alguien para Dios a partir de que le conocemos como nuestro Salvador, sino que desde la eternidad pasada Dios nos ama, luego nos crea y luego extiende su misericordia desde allá, ¿verdad? Desde allá viene esa misericordia para el creyente. ¿Cuál es el sustento bíblico que tenemos? Bueno, 2 de Timoteo capítulo 2, si gusta leer conmigo por favor rápidamente ahí. 2 de Timoteo capítulo 2, para que veamos, hermanos, que esta gracia de Dios no procede a partir de que usted le conoció, sino que Él ya tenía un plan específico para tu vida, pero esa gracia te fue concedida desde la eternidad pasada. Dice el apóstol Pablo 1:9 de 2 de Timoteo. Bueno, el versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Verso 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, fíjese, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Punto, ¿verdad? Mire qué hermoso, hermanos. En la eternidad pasada Dios nos amó y luego después nos creó, y esto significa que Él me debió extender su gracia desde la eternidad pasada, según lo que leemos aquí en 2 de Timoteo. Esta gracia dice que nos fue dada en Cristo desde antes, ¿verdad? Como dice aquí, antes de los tiempos de los siglos, ¿verdad? En el tiempo, en el espacio, Dios hace todo esto para que usted y yo le conozcamos y extiende su gracia. Y hermanos, ¿y cuándo sucede que esta gracia nos alcanza? Bueno, su gracia nos alcanza cuando Él trae al Señor Jesucristo encarnado a este mundo. Y se va completando, ¿verdad?, lo que es el plan de la redención a través de su gracia, a través de su amor. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Hermanos, y vemos que el Señor Jesucristo fue el portador de la gracia de Dios para los pecadores, ¿sí? Para salvación al pecador que estaba muerto en sus delitos y pecados. En eso vemos, el Señor Jesucristo fue el portador de la gracia para dar salvación a pecadores como usted y como yo, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Juan capítulo 1 versículo 15 17 dice el apóstol Juan. Rápidamente vamos a leer ahí. Son textos muy conocidos, pero muy claves, hermanos, para hablar lo que es la gracia de Dios. Dice el versículo 15, Juan 1:15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, fíjese, de su plenitud tomamos todos. ¿Y gracia sobre qué? Sobre gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, fíjese, y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor Jesucristo era el portador de la gracia para dar salvación a los pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿sí? Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hermanos, cuando nosotros pensamos en la gracia de Dios, bueno, la gracia de Dios nos da salvación, según lo que estamos viendo aquí,
el Señor Jesucristo fue el portador de la gracia, ¿sí? Esa gracia nos fue dada desde la eternidad pasada. Dios nos amó, nos creó y nos extiende su gracia, ¿sí? Pero también, hermanos, el creyente ahora es partícipe de un cúmulo de bendiciones por la gracia del Señor. Y eso muy pocas veces nosotros como creyentes lo entendemos o lo valoramos. Yo estaba pensando, hermanos, mire, como por ejemplo ahorita que ya es tiempo, ¿verdad?, de que como iglesia hayamos vuelto, ¿verdad?, a reunirnos, se nos ha permitido, y quisiéramos, ¿verdad?, que todo el pueblo de Dios, que todos los miembros de la iglesia pudieran estar, hermanos, en las reuniones, que aprovecháramos estos momentos, hermano, después de haber vivido una sequía de 7 meses, estar en la casa ahí nomás, no poder reunirnos, hermanos, que nos pudiéramos reunir, que viniéramos, que tuviéramos ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón. Y yo estaba pensando, hermanos, sobre la gracia de Dios. Mire, estaba leyendo un artículo que dice que ahorita, pues en la iglesia, desafortunadamente, se tiene la gracia como algo, o se predica de una gracia muy barata. No es que la gracia de Dios sea barata, no. Se le da ese matiz, y a veces el cristiano, por no entender lo que es la gracia de Dios, que es un don inmerecido, y a veces miramos la gracia como algo barato, ¿verdad? No estamos valorándolo. Y hay creyentes que no tienen compromiso con la iglesia, no tienen compromiso con el Señor. Tristemente, hermanos, viene un domingo y viene otro, y como que no hay un sentir, ¿verdad?, de venir a recordar al Señor, de adorar al Señor, de estar con el pueblo de Dios, porque vemos la gracia como algo ligero, no estamos valorando lo que es la gracia de Dios. Tristemente, hermanos, así pasa, ¿verdad? Así pasa con muchos creyentes, porque estamos teniendo la gracia como algo barato. Pues hay cuando puedas, ¿verdad?, y cuando tengas chance, y no hay un compromiso con su Salvador. Estamos viéndolo de una manera muy superficial, la gracia de Dios, ¿sí? Por eso, hermanos, vemos tantas cosas, porque necesitamos aquilatar, necesitamos valorar esa gracia, la sola gracia de Dios, ¿sí? Debe haber dolor en nuestro corazón, hermanos, cuando no venimos a la iglesia. No caer en el bache, ¿verdad?, de que se reúnen los hermanos, pues que se reúnan, ¿verdad? No, hermanos, debemos tener dolor en nuestro corazón al no poder estar con los santos, con el pueblo comprado con la sangre preciosa del Cordero, el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque no fue el sacrificio de Cristo, hermanos, no fue una baratija, no costó 20 pesos, ¿verdad? No costó cualquier cosa, fue la vida santa del Señor Jesucristo, y eso lo recibimos ¿cómo? ¿Por pura qué? Gracia. No te costó absolutamente nada, no me costó absolutamente nada a mí. No merecemos nada, y si merecemos algo, es la condenación, hermanos. Eso es lo que merecemos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo el Señor? Por gracia sois salvos. Él mostró su amor para con nosotros, y a partir de ahí el cristiano recibe, le decía, un cúmulo de bendiciones a través de esa gracia. Lo estuvimos leyendo en la escuela dominical, ese texto, aquí en Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante. Dice el apóstol Pablo, mire todo lo que recibimos, todo lo que recibe el creyente a través de esa gracia de Dios. 1:3 de Efesios, vamos a leer hasta el verso 7, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Luego dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas ¿de qué? De su gracia,
Hermanos, cuántas bendiciones, cuántas cosas vemos que el Señor hace por medio de su gracia solamente, a los que ya le hemos conocido, ¿verdad? Somos salvos, pero el Señor nos hace partícipes de todo esto. Dice el apóstol Pablo, nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo. Nos escoge en Él antes de la fundación del mundo. Dice que somos santos y sin mancha delante de Él. No sé si usted está enumerando eso, subraye eso, hermanos, ahí en su Biblia. En su amor dice que nos predestina para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y lo dice según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y a través de esa gracia nos hace aceptos en el amado. Y es por ese amado que tenemos redención en su sangre. Somos comprados, somos liberados. Y dice que obtuvimos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice yo? Absolutamente nada, hermanos, ¿verdad? Y eso es la sola gracia, hermanos, en que Dios hace todo absolutamente. El hombre no hace nada, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, en su gracia nos resucita, ¿verdad? Porque recuerde que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, juntamente con Él nos resucitó con Cristo y asimismo, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, nos resucita y nos hace sentar en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo ahorita? ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre, dice Romanos 8:34, el cual se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, está a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros. Bueno, Cristo está en los lugares celestiales. ¿Y dónde estamos usted y yo? Dios ya es por un hecho que Dios nos da en los lugares celestiales, que ya estamos allá en los lugares celestiales. Y esto nos habla, hermanos, de la seguridad de la salvación. ¿Sí? Nos habla de la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo. Efesios 2:7 dice que para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Mostrar esas abundantes riquezas de su gracia y su bondad, ¿verdad?, para con nosotros los pecadores. Y luego el tan conocido versículo 2:8, ¿verdad?, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, enfáticamente, por su gracia somos salvos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Dice, y esto no de vosotros, pues es don ¿de quién? De Dios. Es un regalo de Dios, es el gran regalo de Dios, ¿verdad? O sea, aquí vemos, hermanos, que no hay méritos o créditos personales, es solo por la gracia de Dios, la sola gracia de Dios. Hermanos, como seres humanos, se nos hace difícil entender una salvación tan grande solo por gracia. Hablábamos en la escuela dominical, ¿verdad?, acerca de que hay gente que le cuesta trabajo entender a Dios y argumentan quién es Dios, dónde está Dios. Igualmente, ¿verdad?, cuando usted habla de salvación, hay mucha gente que argumenta y dice, ¿a poco solamente tú eres salvo con creer en Cristo, con aceptar a Jesucristo como tu Salvador, con creer en Él? Hermanos, al ser humano se le hace difícil entender una salvación tan grande solo por salvación, porque el hombre está impuesto, ¿verdad?, que hace algo y recibe una retribución. Pero en la salvación no es así, hermanos. El hombre no hace absolutamente nada. ¿A quién le corresponde todo el mérito de la salvación? ¿A quién? A Dios. ¿Solo por qué? Por gracia, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, entonces hermanos, para ir concluyendo, mire, este tema tan precioso de la sola gracia, que es un tema muy vasto y que, hermanos, se puede hablar mucho sobre la gracia de Dios o la sola gracia. Hermanos, la sola gracia es un don inmerecido de Dios hacia el pecador. Grabémonos eso siempre, pensemos en esto, ¿verdad? De que eso es lo que el Señor hace, es ese don inmerecido hacia nosotros como pecadores, y es por ella que usted y yo podemos disfrutar en el día de hoy de plena salvación, hermanos, de nuestras almas, pero es por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Es por la fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando confiamos en Jesucristo, que es la justificación, ¿verdad? El cual cargó nuestros pecados. Pero la sola gracia de Dios es lo que hace, hermanos, es el que nos otorga este don para la salvación, ¿verdad? Ahora, la pregunta, hermanos, que podemos hacernos nosotros como creyentes, como iglesia, como mencionaba hace un momento, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a esa gracia salvadora? ¿Cómo estamos respondiendo a esa gracia salvadora? ¿Con gratitud, hermanos, con diligencia? O tal vez estamos viendo la gracia como algo barato, que no la estamos valorando. Damos por hecho, ¿verdad?, lo que tenemos y al cabo ya somos salvos. No hay problema, ¿verdad? No, hermanos. Creemos sinceramente que debemos responder de una manera adecuada a esa gracia de Dios, mostrar gratitud, obediencia al Señor, temor al Señor, diligencia, entrega, ¿verdad?, hacia Él, y dar gracias, ¿verdad?, a nuestro corazón por, como decía hace un momento, realmente no merecemos absolutamente nada, pero a Dios le ha placido salvarnos por gracia. Yo sé que ustedes han escuchado ese texto precioso del Antiguo Testamento, aunque ahí está hablando de una mujer, de Ruth, la moabita, pero dice que cuando vienen allá cuando fueron a Moab y se regresa, ¿verdad?, Noemí a los campos de Belén, ¿verdad?, dice que encuentran va a espigar, ¿verdad?, y dice que el hombre del terreno es Boz, un hombre rico, sumamente rico, y dice que este hombre le permite, ¿verdad?, espigar ahí en su campo y la empieza a bendecir, ¿verdad?, a Ruth, la moabita. Y esta mujer, siendo extranjera, enemiga de Dios, esta mujer, cuando recibe los beneficios de Boz, pariente de su marido, ¿verdad?, dice que esta mujer tiene esta expresión, y quise traer el contexto hermano, porque es un cuadro ilustrativo precioso de lo que era nuestra condición como pecadores y extranjeros, que éramos extranjeros y advenedizos delante de Dios, que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, y cuando venimos a Cristo, nuestra reacción debe de ser como Ruth, esa extranjera que le dijo a Boz en Ruth capítulo 2 versículo 10, ella le dice, fíjese qué hermoso texto, no hace falta que busque, hermanos, céntrese bien lo que le estoy diciendo, mire, fíjese, cierre sus ojos y vea esas palabras de esta mujer, y fíjese lo que dice esta mujer, que yo me siento identificado cada vez que lo leo y digo, Señor, ¿qué fue lo que viste en mí, verdad? Porque he hallado gracia delante de tus ojos. Ella le dice a Boz, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Qué hermoso, ¿verdad? Dice que ella inclina su rostro y está ante aquel hombre poderoso, rico, y le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Hermano, esa era nuestra condición también. ¿Qué gracia encontró Ruth delante de Boz? ¿Qué gracia encontró usted ante los ojos de Dios para que Dios lo reconociera?
siendo usted un extranjero y un enemigo de Él. Hermanos, absolutamente nada. Solamente fue la gracia salvadora de Dios, ese regalo precioso que Él nos ha dado. Señor, que he hallado delante de tus ojos, ¿verdad? Para que hallaras gracia en mí, siendo yo un extranjero, un enemigo tuyo. Y absolutamente nada, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cómo no recordar, hermanos, ahorita entonaban ese cántico, ¿verdad?, de gracia sublime, pero el canto original, hermanos, escrito por John Newton, siendo un traficante de esclavos. ¿Recuerda este hombre? Ese Amazing Grace, ¿verdad? Este hombre es un canto, es un ícono en Inglaterra, en Estados Unidos, para hablar de la gracia de Dios, sublime gracia. Este hombre, siendo un vil pecador, vendedor de esclavos, en una tormenta reconoce a Dios, se da cuenta de la misericordia y de la gracia de Dios, y él escribe este precioso cántico que es un manjar escuchar esta alabanza, hermanos, cuando habla de la gracia de Dios. Dice esta alabanza, una parte, ¿no? Dice John Newton: sublime gracia del Señor, dice, que aún infeliz salvó. Fui ciego, dice, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. El apóstol Pablo decía, dice en Corintios, no hace falta que busque, hermano, el apóstol Pablo decía: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esa es la gracia de Dios, la sola gracia por la cual tenemos la salvación, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y toda la honra y la gloria pertenece solamente a Él. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora por tu gracia, Señor. Gracias, Padre, por manifestar tu gracia desde la eternidad pasada, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, según la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde antes de los siglos, pero que ha sido manifestada ahora a través de su Hijo Jesucristo, sacando a luz el Evangelio, quitando la muerte por medio del Evangelio. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra, y gracias te damos, Señor, infinitas por esa gracia tuya, la sola gracia, donde excluye toda obra humana y todo mérito personal, porque a ti te pertenece todo, Señor. Alabado y bendito seas, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Padre, bendice pues a mis hermanos aquí presentes, aquellos, Señor, que no están entre nosotros. Señor, bendice a tu iglesia, ayúdanos en cualquier aflicción, Señor, cualquier necesidad, ponemos en tus manos. Te pedimos bendición, Señor, para esta semana que inicia, en el trabajo, en la escuela, en las ocupaciones de mis hermanos. Ayúdales y bendíceles, les ponemos delante de ti, Señor. Si hay alguna necesidad material, económica, física, las ponemos en tu presencia. Queremos pedir, Señor, por Enrique Navarro, que él se encuentra muy grave. Te pedimos, Señor, que tú le des
otra oportunidad, Señor, a su vida, sobre todo, Señor, la oportunidad de conocerte como su Salvador personal. Te ponemos en tus manos, obra en su familia, Señor. También, Padre, te pedimos restauración completa por mi hermana Rosa, mi suegra, que le bendigas también. Señor, por nuestro hermano Sergio también, Señor, que sea dando fortaleza y le ayudes en esta necesidad que él tiene, Señor, en su enfermedad. Y, Señor, cada una de las necesidades de mis hermanos la llevamos ante tu presencia, Señor, y despídenos en este momento con tu bendición. Ayúdanos el resto del día, que vayamos gozosos a nuestros hogares, reflexionando en esa sublime gracia tuya, Señor. Gracias una vez más, en el nombre precioso y santo de tu Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a seguir adelante, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hemos concluido. Y pues el próximo domingo estaremos, hermanos. Pues ya nos queda solamente, ¿verdad? Solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿verdad? Muy bien. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.